pues ahora vamos a hacer un enlace con Marcos Vizcarra de la revista Espejo, también con un trabajo también en colaboración con el queridísimo Cau Sirenio de Pie de Página. Pues es otro trabajo periodístico que está publicando la revista Espejo en colaboración también con Pie de Página a través de Cau Sirenio. Están publicando una nota que es Caso Cuen, Fiscalía de Sinaloa cuestiona la versión de Ismael Zambada. Pues es que toda una serie de versiones e historias con la famosa carta de Mayo Zambada, que creo, me parece, Violeta, que ya a estas alturas, mientras se incorpora ahorita Marcos Vizcarra, que creo que va a estar de manera telefónica, no iba a poder estar de manera audiovisual, pero pues sí, son no sé cuántas versiones ya se van manejando. Lo que me queda claro, Violeta y Marcos, si es que ya está por ahí, pues es que pues ya casi nadie creemos en la famosa carta que Ismael, el Mayo Zambada, pues haya escrito esa carta. No sé si ya está por ahí Marcos Vizcarra. Ya está ahí, y sí está Y vía sí, Zoom. y vía Zoom, mira, sí, es que va manejando ahí. Y Ya estoy aquí, ya estoy aquí. sí, esperemos que no vaya ahí por donde agarraron al Mayo Zambada y que más bien esté tranquilo por acá. Buenos días, No, Marco, bienvenido. buenos días, ¿qué hacer, Ernesto? Buenos días. Violeta, buenos días. Muy buenos días, Marco. Gracias por acompañarnos. Hombre, muchas gracias a ustedes por invitarme. De veras. Marco, pues quién sabe cuántas versiones hay ya de esto, y si te parece también, mientras tú nos vas platicando de las versiones y la versión de la Fiscalía de Sinaloa y la versión de pues del gobierno de los Estados Unidos, más la versión del Mayo Zambada, pues hay una suerte de contrastes ahí que finalmente pues nada checa, nada cuadra, y menos después de que circuló este video también del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En fin, hay muchas historias. ¿Qué decía al respecto con respecto a la versión de la Fiscalía del Estado de Sinaloa? Bueno, Ernesto, Violeta, muchas gracias por invitarme. Lo acabas de decir muy bien, Ernesto. Hay muchas versiones. Creo que todo se ha complicado más y más. Y finalmente, hoy en la mañana platicaba con una colega y justo concordamos los dos que ante la falta de información, ante los vacíos de información, como ha sucedido con este y otros temas, finalmente se terminan llenando con otro tipo de información que quizás no sea la más propicia ni la mejor. Y justo eso es lo que ha sucedido, sobre todo desde el día 25, incluso el 25 de julio a la fecha. ¿Qué sucede? Detienen a Ismael Zambada García por la tarde, horas más tarde asesinan al político sinaloense Héctor Melesio Con Ojeda en Culiacán, y empiezan a surgir muchas versiones. Hay periodistas que han hecho un trabajo muy interesante, muy importante, como a poder narrar con distintas fuentes una versión muy similar a lo que muy recientemente se publica en una carta firmada por Ismael Zambada García, el Mayo, y todo eso se cruza durante, digamos, casi prácticamente 15 días de vacíos de información, con muchas teorías, con muchas hipótesis de lo que se había sucedido, que si se había entregado el señor Zambada junto con el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos, que si había sido una traición, que si había sido una entrega pactada, que el tema de Héctor Melesio Con Ojeda tenía o no relación con el Mayo. En fin, fueron saliendo muchas situaciones y me gustaría primero desglosar el tema de Zambada. Eh, el vacío más importante a nivel nacional ciertamente ha sido lo del señor Ismael, porque parte de la premisa de que no sabemos cómo había ocurrido esta detención. Se ha comentado muchísimo, se leyeron sobre todo las versiones sobre él, y ninguna de estas había sido oficial hasta el día 9 de agosto, que la Embajada de Estados Unidos da a conocer en México, el señor Ken Salazar da a conocer en un posicionamiento público que el señor Zambada había sido detenido
en contra de su voluntad y que Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, se había entregado él de manera voluntaria. Esto ya nos daba claves y nos confirmaba incluso algunas hipótesis que habían sido publicadas por colegas periodistas. Pero un día después, en la mañana, a las 10, ya hablamos del día 10 de agosto, a muy temprana hora, se da a conocer una carta del señor Zambada, que firmada por él y compartida por su abogado, el señor Frank Pérez, donde se vierte una serie de informaciones que son muy importantes y lo enumeraría en distintos puntos. Uno de ellos es que el señor Zambada asegura que fue privado de su libertad con violencia por parte de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en la ciudad de Culiacán, en un lugar llamado Huertos del Pedregal. Habría llegado el señor Zambada ahí con dos escoltas, uno ex policía y un policía en activo, que habría llegado ahí por una reunión en la que se suponía iban a tratar temas relacionados con la Universidad Autónoma de Sinaloa con dos políticos sinaloenses. Uno de ellos es el ex rector Héctor Melesio Conojeda y el otro es el gobernador Rubén Rocha Moya. Un tercer punto de lo que narra es que él es llevado a la fuerza a Estados Unidos. Un cuarto punto es que él asegura en esa carta que sus dos escoltas fueron asesinados en ese lugar. Y un punto más es que él asegura que el señor Héctor Melesio Conojeda, además de ser su amigo desde hace mucho tiempo atrás, a él lo vio cuando llegó al lugar y que él sabe que fue asesinado en ese mismo lugar en Huertos del Pedregal. Todo esto se vierte en la carta, en una carta de una cuartilla y media, prácticamente dos, e insisto, son muchas claves y muchas informaciones que empiezan a tomar mucha relevancia. A nivel nacional, entendemos que el tema de Ismael Zambada era el de mayor revuelo, pero a nivel local, el tema relacionado con Héctor Melesio Conojeda, su asesinato de la noche del 25 de julio, para nosotros significaba una situación muy grave. Incluso podríamos decir que el tema más importante a nivel local era la situación con el señor Conojeda. Y parto de la siguiente premisa. Se entendía o se comprendía que si había una traición, podríamos tener una situación de violencia extrema en Sinaloa, como ya ha ocurrido en otros años y en otras épocas. Ejemplo más claro, lo que sucedió en 2008, cuando detienen a El Mochomo y luego asesinan al hijo del Chapo Guzmán a las afueras de un supermercado al norte de Culiacán. Y a partir de ahí se vino una andanada de violencia muy fuerte, muy atroz, que nos dejó una historia terrible. Sucede ahora esto y bueno, pero justo a nivel nacional se establecía esto, ocurrió, incluso se inició una tensión de seguridad, una tensión política en Sinaloa, pero la muerte o el asesinato, mejor dicho, de Héctor Melesio Conojeda significó además una situación de violencia política y una tensión política muy fuerte. Por lo siguiente, y te decía, son varios puntos. El segundo punto es el de Héctor Melesio Cuen. Héctor Melesio Cuen tenía desde hace un año una pugna con el gobernador Rubén Rocha Moya, una pugna política por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Héctor Melesio Cuen fue rector de la universidad durante los años 2000, prácticamente para terminar el año 2000, y con él se reforma la ley orgánica de la UAS, con el que se quita el voto universal de los estudiantes para elegir directores y rectoría. Desde el año pasado comenzó un proceso político para intentar cambiar la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pero en paralelo, y ante la resistencia de los funcionarios de la universidad, el gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado empezaron a hacer señalamientos, sobre todo la Fiscalía. Hoy por hoy se tienen al menos 8 juicios abiertos por casos que involucran a funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa y que además han sido colaboradores del señor Héctor Melesio Conojeda, desde la universidad hasta la fundación de su partido político y en puestos de elección popular con las siglas del partido sinaloense que se fundó el 12 de agosto del 2012. El señor Héctor Melesio Conojeda utilizó distintos medios para poder señalar que había una persecución política, que él mismo estaba siendo una víctima del Estado mismo por todo este totalitarismo que había en contra de la universidad y en contra de su persona.
vale la pena decir aquí, Ernesto, Violeta, que una de las personas que está acusada, por ejemplo, por los temas de corrupción en la UAS es el muchacho Héctor Melesio Cuen Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Entonces, durante todo un año, Ernesto, Violeta, la situación política del Estado tornó o ha tornado sobre la reforma, una posible reforma a la ley orgánica. Esto ha traído muchas repercusiones y a partir del asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda empieza, insisto, esta tensión política. Con el paso de los días, hasta llegar al 10 de agosto, la tensión política iba creciendo, porque además la Fiscalía aseguró que como primera versión que Héctor Melesio Cuen Ojeda había sido asesinado en un intento de robo de vehículo. Y parte de una premisa, de acuerdo con las palabras de la fiscal, que Héctor Melesio Cuen Ojeda no iba solo, sino que tenía una persona, un acompañante que estaba como chofer de una camioneta en la que se trasladaba, un acompañante que además es hijo de uno de los colaboradores más cercanos de Héctor Melesio Cuen Ojeda y que fue testigo presencial de los hechos y, según la fiscalía, habría declarado de que ocurrió en un intento de robo de vehículo. Incluso se aportó un video como el que veíamos hace unos momentos previo a la imagen, donde se ve, por ejemplo, cómo existe una situación donde hay un muchacho en una motocicleta que se baja, abre la puerta del copiloto, hace como que se mete o como que se asoma a la camioneta y luego se retira. De acuerdo con la fiscalía, ahí habría ocurrido por lo menos 4 disparos. No se ve ninguna chispa, no se ve ningún flash, no se ve nada, pero se supone que ocurrieron 4 disparos en 3 segundos, ¿no? Eso es lo importante decirlo. En 3 segundos ocurren 4 disparos. Héctor Melesio Cuen Ojeda habría sido trasladado a una clínica particular en la colonia Chapultepec, cerca del centro de la ciudad, y habría muerto en el transcurso del camino por un paro cardíaco después de que se fue desangrando debido a las heridas que tenía en las piernas. Entonces, surge esta versión de Zambada, donde él asegura que Cuen Ojeda fue asesinado en el mismo lugar, en Huertos del Pedregal, y empieza a dejar muchas más dudas que certezas. Incluso la misma fiscalía ayer, y esto creo que es elemental entenderlo, la fiscalía ayer dio a conocer que ya dudaba de la versión también de que podía ser un robo de vehículo. Ellos mismos están dudando de la versión que ellos respaldaron y que ellos llevaron y presentaron como propia. Y que se había citado de nueva cuenta a este muchacho que fue acompañante de Héctor Melesio Cuen Ojeda y que fue testigo presencial para que aclarara todas estas versiones, toda esa situación y se pudiera ampliar la carpeta de investigación. Sin embargo, Ernesto, Violeta, la Fiscalía General de la República ha hecho la atracción completa del caso y se ha llevado para poder investigarlo en la Ciudad de México y a partir de aquí y a partir de adelante, todo lo que salga o resulte del caso se tendrá que ver directamente con esa instancia. Muchísimas gracias, Marco, por esta amplia explicación y además muy, muy importante y necesaria que la hagas. Marcos, tú nos estás diciendo y hemos estado también leyendo esta disputa que había entre entre el gobernador, entre el actual gobernador Rocha Moya y el ex rector de la UAS. ¿Qué era lo que se disputaban? ¿El presupuesto? ¿Se estaban disputando la plaza, el territorio? ¿Qué era y por qué entonces se le vincula con el Mayo Zambada? ¿Qué hay de fondo ahí, Marcos? Violeta, esa pregunta realmente es muy interesante, muy importante y realmente creo que es la pregunta que es la clave en todo esto. ¿Qué es lo que se estaban disputando? Primero, parto de que Héctor Melesio Cuen Ojeda comprendió, como creo que gobernadores y rectores antes que él y luego de él, que tener el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es el principal centro educativo en todo el estado, que concentra a miles de jóvenes y personal administrativo, estamos hablando de por lo menos 300,000 personas que van a la universidad diariamente, también significan un capital político. Y Héctor Melesio Cuen Ojeda, cuando se realiza aquella reforma a la ley orgánica, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Uy, se nos fue. Marcos.
congelado, pensé que había sido yo. No, no, es Marco que se le fue la conexión ahí donde está. Así que esperamos que se pueda conectar ahorita otra vez. No sé si es volverlo a sacar y volverlo a meter. Cristian, tú O sabrás vía ahí. telefónica también podría ser, no se conecte. Pues Ya vía vemos Zoom. ahorita ahí. Vemos ahí, Cristian, cómo lo puede resolver. Por lo pronto, pues una extraordinaria pregunta, Violeta, que le hacías, pues a propósito de sí, ¿cuáles son, pues qué tiene esa universidad, ¿no? ¿Qué es lo que está en disputa? Me recuerda este personaje también a Raúl Padilla, Violeta, un personaje que tenía muchos poderes en la Universidad de Guadalajara, que estuvo bajo su control, pues décadas la tuvo bajo su control, así como la Feria Internacional del Libro, y al grado que pues, los gobernadores tenían disputas y pleitos con él, porque era pues un Ya, hombre ya está otra próspero. vez Marcos, perdón, ya está ahí Marcos, ya lo recuperamos. Perdón, perdón. Sí, Violeta, muchas gracias. Disculpa por la interrupción. Fue un asunto del teléfono que se calentó. Y te comentaba, Violeta, tu pregunta es muy importante porque justo hablar de la gran cantidad de estudiantes, de personas que laboran en la universidad, estamos hablando de por lo menos unas 300,000 personas. Cuando Héctor Melesio Conojeda hace su reforma en 2006 con la Universidad Autónoma de Sinaloa, es una reforma que le da un poder prácticamente, no, sino absoluto, un poder muy, muy amplio al Consejo Universitario. Y lo interesante no fue ni siquiera durante la rectoría de Héctor Melesio Conojeda, sino posterior a que Héctor Melesio, después de 2009, deja la rectoría. Empieza, la persona que le sucede es Víctor Antonio Corrales Burgueño, una de las personas que ha sido uno de sus colaboradores más cercanos dentro de la universidad y fuera de la universidad. Es incluso Víctor Antonio es el actual presidente del partido sinaloense. En esa magnitud estamos hablando de esa confianza que existe. Pero con Víctor Antonio, sobre todo, empieza a, a construirse un grupo político muy importante al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en un grupo que fue incluso llamado Cuenta Conmigo. Este grupo luego oficialmente se convierte en el Partido Sinaloense. Estaba integrado prácticamente en un 100% por estudiantes, maestros, académicos del cuerpo académico y el cuerpo administrativo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por poner un ejemplo, uno de los fundadores es Jesús Madueña Molina, actual rector electo por la Universidad Autónoma de Sinaloa, que hoy por hoy tiene ocho señalamientos ante la justicia local por presuntos actos de corrupción. Sucede entonces que la Universidad Autónoma de Sinaloa se empieza a llenar de estas personas que forman parte del partido sinaloense y empiezan a tener escaños que son importantes como direcciones de preparatoria o direcciones en facultades o puestos administrativos que son clave. Y durante el paso de los años, estamos hablando que desde 2009 a la fecha, podemos ver que el Consejo Universitario está tan concentrado en una situación política, en una visión política, que podemos contabilizar a través de solicitudes de información y con los padrones que tiene el partido sinaloense, que 9 de cada 10 consejeros universitarios pertenecen al partido sinaloense o están afiliados al partido sinaloense. Podemos ver, por ejemplo, también que 9 directoras y directores de facultades y de preparatorias son personas afiliadas al partido sinaloense. Podemos ver que cada una de las personas que es postulado por el partido sinaloense desde las elecciones en 2013 a la fecha, que todas estas han sido universitarios o son universitarios en la UAS. Vemos entonces que Cuen fue construyendo un poder político al interior de la universidad que significó también un asunto de votos. Héctor Melesio Cuen Ojeda se ha acercado a partidos políticos como Acción Nacional, como el PRI, a Movimiento Ciudadano y muy reciente a Morena en 2021 y ofrecía justo el capital político de 80,000 votos. Eso es parte de esta disputa, de lo que existe, una disputa política. Ha habido una conversación muy amplia porque
ciertamente existen algunos avances y logros que ha habido en la universidad sobre, por ejemplo, certificación de programas, sobre creación de nuevas escuelas, sobre mejora de las instalaciones, pero dentro de todo esto también ha estado inmiscuido un asunto político. Vale la pena decir, Violeta, que lo que hoy sí está en juego, lo que ha estado en juego durante por lo menos un año, es lo que se quiere cambiar es justamente la reforma, hacer una reforma a la ley orgánica para cambiar el método de elección y restarle poder al Consejo Universitario para que este no sea quien decida quiénes deben ser directores y quién debe ser rector o rectora. Entonces, eh, este asunto en particular, el tema de la votación, de volver a la votación universal, ha sido, digámoslo así, la bandera política que ha mantenido el gobierno de Rubén Rocha Moya y también en el Congreso del Estado. Esto prácticamente, Violeta, es el juego político que se ha tenido, lo que hemos vivido los sinaloenses, el territorio, creo que lo dijiste bastante bien, lo describiste bastante bien, es el territorio que se ha estado en disputa e incluso si nos fuéramos a las palabras que utilizó Ismael Zambada García, a ver quién iba a quedar como jefe en la UAS, en la universidad. Entonces, es como si la misma universidad se tratara de una plaza, de esas plazas que le llaman criminales, como si la universidad se tratara de una plaza. Entonces, eh, insisto, creo que esa pregunta que hiciste es la clave de mucho de lo que nos debería llevar a entender por qué es tan importante Héctor Melesio Ojeda en la vida pública de Sinaloa. Muchas gracias, Marcos. Marcos, déjame, te pregunto sobre la supuesta carta de Ismael El Mayo Zambada desde Sinaloa. Una cosa es las lecturas y los análisis y las hipótesis que podemos tener desde la Ciudad de México y hablando con los distintos especialistas. Ayer comentábamos, Violeta y yo, pues que nos ha tocado escuchar todas las versiones. Jesús Esquivel de la revista Proceso, Anabel Hernández, el exagente de la DEA, Maridalia Gómez, etcétera, 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 y cada quien con una teoría y una hipótesis distinta. ¿Qué es lo que la gente de allá de Sinaloa que se conocen los códigos ustedes ya de cómo funcionan ahí los cárteles, el lenguaje que se usa y demás? ¿Qué es lo que dice la gente allá? ¿Cuál es la percepción que se tiene de la famosa carta del Mayo Zambada? Fíjate que pues es muy difícil responderlo, porque sí existen muchas versiones y muchas de esas versiones han sido fundadas a través de periodistas como los que nombraste, ¿no? Entendemos que a partir de lo que dijo Ken Salazar y de lo que sale con esta carta, que hubo una traición. Y eso creo que es lo elemental políticamente hablando, que hubo una traición en la que hubo inmiscuidos otras personas, políticos sinaloenses. Y una traición que sí nos pone a pensar mucho y que sí nos tensa mucho sobre cómo están sucediendo las cosas. Hay un apartado particularmente de la carta, justo las últimas líneas. El señor Zambada llama a que haya paz, es decir, a que no se pretenda o no se busque, pues, tener una nueva guerra. Menciona, no recuerdo exactamente las palabras que utiliza, pero justamente le está llamando a evitar actos de violencia en esta situación. Y creo que es interesante porque lo que hemos visto es que o sea, cualquier persona puede viajar a Culiacán y puede corroborar que realmente hay un ambiente muy tranquilo. Y, y eso es importante. Te leo, por ejemplo, un fragmento de la carta. Dice, también hago un llamamiento a la gente de Sinaloa para que use la moderación y mantenga la paz en nuestro estado. Nada se puede resolver con la violencia. Hemos estado por ese camino antes y todo mundo pierde. Entonces, vaya, entonces, si imaginemos, ¿no? Veamos este escenario, mejor dicho. Quien está llamando a la paz es un capo. Y es un capo que hay que entenderlo también en su magnitud. Es un capo que también ha provocado violencia no solamente en Sinaloa, realmente en todo el país. Vemos a Zacatecas lo que está sucediendo, vemos lo que está pasando ahorita en Chiapas, lo que sucede en Guanajuato, en zonas de Guerrero, en Michoacán. Y
y entender que una persona que ha sido un provocador de violencia en México esté llamando a la paz, a la concordia, por decirlo así, en el estado donde es él, llama mucho la atención. No me gustaría ampliar o ahondar y decir cuál es la mejor versión de todas. Creo que ha habido periodistas que se han acercado, como por ejemplo el señor Joan Grillo, que se ha acercado a por lo menos la versión de lo que se emite en esta carta, y creo que eso es interesante. Yo creo que lo que tenemos que hacer, y de verdad es lo que pienso que deberíamos hacer, es ser más prudentes en ese sentido y entender y ver los escenarios como se encuentran actualmente en lugares o en regiones como Sinaloa. Nosotros no entendemos, eso también yo creo que esa es la realidad. Nosotros no entendemos totalmente qué es lo que está pasando. Les decía al principio, ante tanto vacío de información por parte de las autoridades, quien ha ganado y quien se ha adueñado de esta conversación han sido los grupos criminales. Y si esto se mantiene así, creo que no va a ser ni lo mejor ni lo más preciso para poder tener un buen entorno, como un buen entorno de paz, ¿no? Entonces, yo me quedaría con eso, Ernesto. Muchísimas gracias, Marco. Pues estaremos en comunicación, dando seguimiento a este caso y buscándote para seguir profundizando en este tema que, como bien dices, pues a los sinaloenses les preocupaba mucho y les preocupa mucho esto, porque además pueden desatarse varios elementos a futuro. Pues te mandamos un fuerte abrazo, Marco, y que tengas muy buen día. Gracias por este aporte tan importante. Muchas gracias, Violeta, a ti y Ernesto, a Rompeviento y a la audiencia de Rompeviento. Gracias, Marco. Hasta pronto. Hasta luego.